No puedo romantizar el proceso, fue algo bastante fuerte y provino de una persona que quise mucho, a lo que uno no se espera, que uno lo asimila con muerte y uno mismo se aleja. Cuando a uno le dicen o uno se entera que es VIH positivo, ¿qué cosas se le pasan por la mente? O sea, de verdad que me cargó de mucha emoción o de sentimiento porque a veces no valoramos lo que tenemos, pues hasta que ya no sentimos que estamos en un hilo para perderlo. Hola a todos, gracias por estar allí. Y bueno, hoy les traigo una historia maravillosa, una historia de esas que le tocan a uno las fibras sensibles del corazón, sobre todo porque es una historia que tiene fuerza, valentía, fe, coraje, pero sobre todo resiliencia, de esa resiliencia que se necesita para transformar una cosa negativa en algo que impacte positivamente nuestras vidas. Y curiosamente, esta historia tiene un detalle, y es que eso negativo que marcó el inicio de esta historia tiene su origen en algo positivo, en un diagnóstico positivo para VIH. Para quienes no me conocen, yo soy Fernando Rivero y esto es un espacio muy personal. Hoy vamos a conocer el viaje positivo de Carolina con el VIH. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Bueno, Carolina, yo quiero que empecemos hablando de cómo fue que recibiste ese diagnóstico de VIH, cómo llegó el VIH a tu vida, de qué manera te impactó, cómo lo manejaste en ese momento, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo, yo creo que cuando piensan en esa posibilidad como que aterra, como que asusta. No puedo romantizar el proceso, fue algo bastante fuerte y provino de una persona que quise mucho, a lo que uno no se espera. Creo que el impacto de aceptación fue bastante fuerte, en el que uno lo asimila con muerte y uno mismo se aleja, uno mismo se revictimiza, uno mismo hace la mente, que es el peor enemigo muchas veces de nosotros mismos, es un caos total. Claro, pero bueno, cuando a uno le dicen o uno se entera que es VIH positivo, ¿qué cosas se le pasan por la mente? En su momento era muerte, y pues yo tengo hijos y era como el tema de que de pronto por compartir alimento, por desconocer del proceso del tema, quizás les había causado algún daño. Bueno, y lo otro es yo me imagino que cuando uno se entera de un diagnóstico de esos, pues son muchos los miedos que se presentan, ¿no? Son muchas las inseguridades, no solamente como tú dices de pensar que me voy a morir, sino eso cómo va a cambiar mi vida. En ese momento que tú te enteras del diagnóstico, ¿qué era lo más terrible que se te pasaba por la cabeza? Lo más terrible que se me había pasado por la cabeza, o que se me pasó por la cabeza, es que me fallé. Yo soy líder social de la ciudad de Bucaramanga, vengo con un proceso de abuso sexual cuando tengo 6 años de edad, y en su momento, cuando tengo conciencia, pues obvio uno se siente sucio, se siente miserable, pero era una niña, entonces era como que, ¿por qué pasó esto? Ya cuando tú tienes una conciencia, estás con una persona que tú quieres y que tú eliges, es cómo puede pasar una situación de estas, y es volverse a sentir que usted ya con la conciencia propia se falló. Yo quiero que hagamos énfasis un momentico en eso que acabas de decir, que el contagio te llegó a través de una expareja, porque muchas personas creen que este tema del VIH es un tema que le pasa a las trabajadoras sexuales o a la gente de la comunidad LGBTQ+, o a la gente promiscua que tiene como muchos compañeros sexuales. Yo quiero que nos hables un poquito específicamente de eso. Yo venía en una relación estable de 2 años con mi pareja, y pues él fue la persona que me transmitió el virus. Digamos que esto es una cadena que viene entrelazada bastante fuerte, donde trae varios ítems, y en uno de esos pues el no cuidarse, el no protegerse, porque muchas veces nos protegemos de un embarazo, pero no de enfermedades de transmisión sexual, que no solamente es VIH, sino un sinnúmero de enfermedades. Muchas veces pues uno tiene su relación estable y uno cree que la otra persona lo respeta, claro, y uno no se cuida con ellos. Cuando ellos quizás en la calle salen a tener sexo casual porque
se cansaron de uno, o qué sé yo, no voy a buscarle pues como el qué pudo haber pasado, pero pues era mi relación estable. Claro, y en el momento que tú te enteras del diagnóstico y sabías que era esta persona que te lo había transmitido, en ese momento uno qué piensa, si le echa culpas o realmente nunca lo hiciste, o cómo lo procesaste específicamente en ese tema con esta persona. Fueron sentimientos encontrados porque era amor, era cariño, era eso que usted quería o se visualizaba con esa persona y que esa misma persona le hubiese causado de una u otra manera este daño involuntariamente. Yo siempre pues quiero verle lo positivo a todo y yo decía, pero pues ¿para qué podrá pasar esta situación y por qué a mí? Si a lo largo de mi vida me han pasado tantas cosas. Y en ese momento estaba en mi boom de liderazgo, trabajando por familias, por comunidades, y yo decía, pero ¿por qué a mí? O sea, uno a veces hace referencia del ser buena persona, no le pasan o no suceden cosas malas y no es así. Entonces era tratar de entenderlo y pues también pensar que con esa persona me iba a tocar morirme, porque qué más que no iba a querer con eso. Entonces era bastante complejo. Claro, y yo creo que eso que tú acabas de mencionar es lo que a muchas personas les preocupan cuando se enteran de un diagnóstico de estos. Y es que ahora, pues como que ya no voy a poder tener una pareja que me quiera, que me acepte. El solo hecho de pensar en tener que confesárselo a una persona, creo que eso genera un poquito como de inseguridad en uno mismo, ¿no? En su autoestima. En su momento de aceptarme creo que fue el proceso más fuerte. Duró 3 meses muy duros en el que yo misma me rechazaba y me daba muy, digamos que esos latigazos. Sí. En el que usted se cree feo, en el que usted se cree incapaz, en el que usted cree que tiene una enfermedad y que eso eres tú de ahora en adelante, cuando no es así. Bueno, tú has mencionado a lo largo de lo que hemos estado hablando el tema del liderazgo social. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo es que decides empezar en este camino, porque no necesariamente, es decir, y también cómo has unido este episodio, esta circunstancia que estás viviendo del tema del VIH con el tema del liderazgo social, o son dos cosas que van por caminos separados. No, yo creo que va todo de la mano. Cuando uno quiere la transformación social de sus comunidades y de sus territorios, y más cuando uno viene de abajo, por decirlo así. Yo vengo de una familia bastante humilde, mi mami no sabe leer, no sabe escribir, igual que mi padre, donde normalizan todos los procesos de violencia en la vida. Era algo a lo que yo tenía que parar, ser como, digamos, esa oveja negra en el cambio de que esto no puede seguir pasando y que se tiene que buscar justicia y ser la voz de muchas otras mujeres que son violentadas en su mismo hogar, con sus esposos, sus tíos, porque resulta y sucede que la violación muchas veces llega de las personas que dicen querernos, no de extraños. Muy raramente pasa esa situación. Total, y mira que yo cuando conocí tu historia y he encontrado muchas similitudes conmigo, creo que eso lo hablábamos hace unos días cuando nos conocimos, y que también yo fui abusado sexualmente a la edad de 6 años y también fue por un familiar, el esposo de una tía. Entonces como que sí, tienes razón, muchas veces cuidamos a nuestros hijos de los extraños y no nos damos cuenta que a veces los depredadores sexuales están dentro del mismo círculo de la familia y de amigos cercanos. Y lograr entender esas situaciones, porque digamos que la psicología o muchos ámbitos de la sociedad dice hay que revisar qué es lo que está pasando con ellos, por qué ellos están haciendo esto, porque en su momento fueron abusados. Entonces creo que la sociedad vive buscando excusas absurdas de todas las situaciones y de una u otra manera encaminándolo a una normalidad que no puede pasar. En pleno siglo XXI todavía seguimos viendo cómo hay abusos, cómo hay violencias intrafamiliares que son permitidas. Bueno, Caro, y en este tema del VIH, tú has encontrado algo muy importante, que es la resiliencia. Me gustaría que nos contaras cómo has hecho para encontrar las fuerzas, de dónde se agarra uno cuando se enfrenta a este tipo de diagnósticos, cómo hace uno para darle la vuelta y convertir, como dije al principio, algo negativo en algo positivo en la vida de uno. Yo creeré que tener una coraza, yo siento que tengo una coraza muy fuerte, tengo un carácter bastante fuerte en el que siento que nosotros podemos cambiar todo en nuestra vida. Nosotros no venimos a ser pobres toda la vida o no a estudiar igual que nuestros padres, sino a cambiar y a transformar estos espacios. Y esa fue, creer en mí. Creo que cuando tú crees en ti, conoces para dónde vas, puedes alcanzar el mundo si lo deseas. Bueno, pero digamos que mucha gente puede estarse preguntando que a veces esas cosas uno siempre las escucha. Hoy en día es muy común encontrar ese tipo de información en las redes sociales, que le dicen, no, hay que ser fuerte, hay que levantarse, hay que luchar, somos empoderados, hey. Pero
en la práctica a veces no es como tan fácil, ¿no? Y por eso es que muchas personas que como tú, que han vivido una situación difícil, ahí encuentran precisamente como la fuerza. Y todos tenemos miedo a pasar por situaciones adversas, pero es que solamente pasando por ese tipo de situaciones es que uno se conoce a sí mismo y sabe de qué está hecho. Hay una frase que dice que uno no sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es lo único que le toca hacer a uno. Yo creeré que en el momento muchas veces uno se pregunta por qué, pero al final del día con la conciencia propia uno pregunta es para qué. Y esa ha sido mi lucha, porque Carolina Iguavita no es VIH, Carolina Iguavita es madre, es hermana, es hija, es líder, es esa persona que muchas personas no saben qué hacer con su vida y me buscan como ese camino de admirar y de seguir. Y obvio, no puedo romantizar que tener VIH o haber sido abusada o venir de una estructura familiar bastante empobrecida sea guau, porque no lo es así. Hay crisis de ansiedad, hay crisis de depresión, hay crisis de decaída, pero pues esa voluntad y ese amor por seguir viviendo y por demostrarle a todo el mundo que sí se puede es lo que me mantiene de pie. Y mira qué bonito eso que dices, porque precisamente este tipo, y sobre todo el VIH, es una de las enfermedades que son más tabú, o sea, de lo que la gente le cuesta hablar. En todos estos años que llevas viviendo con VIH, ¿cómo has manejado toda esa discriminación, esa estigmatización alrededor de esto? Y cómo, digamos, cómo puede uno ayudar a cambiar esa percepción en la gente, porque es que no es lo mismo uno pararse aquí que no tiene el diagnóstico a decir es que hay que hacer esto a una persona que está viviendo y que como tú le hablas a la gente de eso. Yo, pues para mí, vuelvo y lo digo por mi carácter, no me interesa que piensen de mí. Y no lo voy a generalizar, que todas las personas que tengan un diagnóstico tengan que salir a decir lo que lo tienen, pero en su momento yo lo que dije fue, me interesa que se entere hasta el papá, el que me quiera tener a su lado, que me tenga, y el que no. Obvio, investigué mucho de todo lo del proceso, saber que llevamos ya a esta fecha 42 años, ahorita en noviembre, con el tema del VIH, y que entonces en 3 meses tú morías, porque es un tema que se transmite por 3 fases, que es sexual, fluidos de la madre al nacer, o pues cuando uno le está dando pecho a su hijo. No hay otra forma más de contagio, no hay por besos, no hay por abrazos, entonces hay que empezar a cambiar esos estigmas y esos tabú y salirlo a hablar abiertamente a una sociedad que moralmente está muy retraído en cosas que para ellos están bien porque son aceptadas y otras que son un tabú y que menosprecian a los demás por no pensar y no ser igual a ellos. Totalmente, definitivamente creo que como sociedad nos falta muchísimo y yo creo que conforme van pasando las cosas tenemos que entender que hay muchas personas que ahorita actualmente en la sociedad es muy probable que estén contagiadas del virus y no lo sepan porque les da pánico literal ir a hacerse una prueba de VIH y muchas veces discriminamos a las personas que como tú viven con el diagnóstico, se hacen responsables y están tomando medicación para mantener el virus a raya. Entonces yo creo que es más importante generar una conciencia de prevención y de autocuidado que señalar y con el dedo y criticar a las personas que por cuestiones de la vida se encontraron con ese diagnóstico y que lo están transformando como tú en algo positivo. Sí, es bastante extraño encontrar aún esos tabús ilógicos de la vida en el que te señalan por hacerte cargo de tu vida, porque al final del cabo es hacerte cargo de tu vida y ser responsable contigo y con las personas que tienes a tu alrededor. Cuando tú eres disciplinado con un medicamento, pues llegas a un estado de debilidad donde no le vas a poder causar daño a ninguna otra persona y al contrario, vamos a poder dar mucho amor y ser consciente de todas las situaciones que están pasando a base, a diferencia de las personas que pueden tener la condición y irla propagando sin ningún control porque me encontré con una chica linda, porque quise pasar un rato agradable y llego a mi casa y se fragmenta una familia. Sí, claro, y es que claramente lo repetimos, o sea, no es una situación exclusiva de personas promiscuas, que es lo que normalmente se cree y se piensa. O sea, ni de trabajadoras sexuales, ni de personas gays, o sea, esto no sucede y no es así. Y no respeta tampoco estrato, porque así como puede alguien resultar de estrato, no sé, 6, 7, si lo hay, no sé, y la gente de estrato 1 y estrato 2, o sea, esto sí, se trata de conciencia, se trata de tener una sexualidad responsable. Yo ahora quiero que nos compartas
o cuál sería ese consejo tuyo para aquellos que de pronto en este momento están atravesando una situación difícil? Puede ser de un diagnóstico, no necesariamente de VIH, otro tipo de situación difícil, y que están luchando por encontrar como esa luz al final del túnel. Yo creo que nosotros tenemos que vivir intensamente hasta el último día. O sea, de verdad que me cargo de mucha emoción o de sentimiento porque a veces no valoramos lo que tenemos, pues hasta que ya no sentimos que estamos en un hilo para perderlo. La invitación es que no, tenemos que empoderarnos, tenemos que tener mucho amor propio. ¿Que es fácil? No, no es fácil reconocerse y saber para dónde va o muchas veces de dónde venimos, pero eso no nos define como personas. Tener una condición de salud no nos hace diferente a ninguna otra persona más, por el contrario, nos hace responsables de nosotros mismos. Y la cosa es, no, nada, todos vamos a hacernos un examen. Yo en alguna entrevista decía, el mejor afecto o prueba de amor que me puede hacer mi pareja es decir, nos vamos a hacernos los TSH, las enfermedades de transmisión sexual, un examen, y eso no quiere decir que vaya a excluirte o a decirte no puedes estar conmigo, pero sí es como a tener esa sexualidad que es tan importante en una relación, porque no podemos decir que no lo es, pero con responsabilidad todo se puede, y con amor todo puede seguir adelante teniendo los cuidados adecuados. Tú dijiste ahorita algo muy bonito que me quedó resonando, y es que dijiste, yo no soy VIH, a mí no me define un diagnóstico, y eso es supremamente importante porque creo que al final un diagnóstico es eso, un diagnóstico, y al final del día no es lo que nos pasa en la vida, sino lo que hacemos con lo que nos pasa en la vida. Por eso es que esta historia es una historia maravillosa de resiliencia que estoy seguro que va a impactar a muchas personas, porque sé que hay personas que se la pasan quejándose continuamente por la situación, se quejan porque les duele una uña, se quejan. Claro, yo sé que para cada persona lo que vive sí, es lo más terrible. Y es respetable. Y es respetable, pero tengan en cuenta que hay muchas personas que están lidiando con un cáncer, que están lidiando con una situación terminal de diabetes, que están lidiando con una cirugía, que se están recuperando, que están lidiando con cosas que son muchísimo más graves, y aún así no pierden la fe, no pierden la esperanza, sacan fuerza de donde no la tienen, y creo que al final eso es lo que más importa. Yo creo que nosotros somos lo que somos cuando llegamos a nuestra habitación, estamos solos y si nos sentimos a gusto con nosotros. Hay que darle gracias a Dios porque el regalo más grande que podemos tener es la salud. Tenemos que cuidarla, tenemos que ser responsables de ella y no estar buscando culpables, el por qué, sino para qué y cómo puedo yo hacer para que mis días sean felices y yo pueda ayudar a los demás. Hay que tener empatía, ponernos en el zapato del otro, porque el dolor ajeno no puede hacernos indiferentes. Somos una sociedad que venimos a trabajar conjuntamente con los demás y así debe de ser para que haya un cambio y una transformación social, que es lo que todos estamos buscando. No, pues Carolina, yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento. De verdad que muchas gracias por haber sacado el espacio, muchas gracias por haber sacado el tiempo de estar con nosotros. Y es una historia que realmente me ha impactado, es una historia que realmente me ha tocado en lo personal. Y qué bueno que hayas encontrado en una situación negativa una oportunidad más, aparte de las que ya vienes trabajando como líder, para llevar ese mensaje bonito, para impactar de manera positiva a las personas, porque es que de eso se trata muy personal. Es un espacio precisamente para contar esas historias de personas valientes, de personas que podríamos decir común y corrientes, porque es que a veces uno cree que las historias maravillosas son de gente que viene de otro planeta. No, alrededor de nosotros tenemos personas que son héroes también, que son héroes de su propia vida, que son héroes que están librando sus propias batallas y que no solamente se viven quejando de lo que les pasó, sino que logran transformar ese dolor en algo positivo para sus vidas. Entonces, de verdad, gracias, y no sé qué otra cosa quieras compartir con las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Yo creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es la herencia del coraje para asumir las cosas, no es cosas materiales ni el dinero. Es la empatía, el respeto con que se tienen que comunicar y transmitirle a las demás personas que tienen a su alrededor. Y las personas que tengan alguna duda, no tengan miedo a un diagnóstico, tengan miedo a no saberlo y que cuando llegue el momento no se pueda hacer nada por rescatar vida
y la vida es muy bonita, a pesar de todas sus caídas y sus bajas y sus altas y todo lo que trae a diario. Nada, es un regalo de Dios y tenemos que tratar todos los días de ser felices y de dejar nuestro granito de arena para que el mundo sea un poco mejor. Qué lindo. Bueno, yo no me quiero despedir sin antes preguntarle, porque yo sé que mucha gente se debe estar preguntando, y el miedo más grande que mucha gente tiene es que de pronto las personas que tienen el diagnóstico, no es que a mí nadie más me va a volver a mirar y nadie no me voy a volver a enamorar. En este momento, sentimentalmente, así emocionalmente, ¿cómo te encuentras? Hace años me encuentro muy bien. Yo creo que el estigma que uno genera es grande, pero no. Hay personas que nos van a amar mucho en todo el contexto, como pareja, como hermanos, como hijos, nuestros amigos, la admiración que podemos tener en base a un conjunto de personas que nos rodea al 100%, porque pues la familia fue la que nos tocó, pero las personas que nos rodean son las que nosotros elegimos, y cuando elegimos bien, la vida es mucho más bonita. Bueno, ya ven que sí se puede ser feliz, ya ven que se trata de aprender a darle la vuelta a las situaciones, de no quedarnos sumidos simplemente quejándonos y lamentándonos por eso que nos pasó, y no es por qué, como dijo Carolina, es para qué nos suceden las cosas, cuál es la bendición que hay detrás de todo eso negativo, que llamamos negativo, que yo realmente no creo que sea negativo para mí. Todo lo que sucede tiene un propósito, y yo no creo que la vida se equivoque con uno. En la vida todo es correcto y perfecto, porque es en estas situaciones difíciles, como lo dijimos hace un momento, donde uno realmente saca lo mejor. La vida nos muestra de qué estamos hechos. Entonces, cada vez que usted se encuentre en una situación difícil, acuérdese de Carolina, acuérdese de esta historia que compartimos, porque no es que seamos de malas, al contrario, creo que somos muy de buenas, porque Dios siempre le pone las grandes pruebas a sus mejores guerreros. Entonces, a ustedes nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Quiero pedirles que por favor, si llegaron hasta acá en este video en YouTube, que se suscriban, que le den like y que por favor me dejen en los comentarios qué opinan de este viaje positivo de Carolina con el VIH. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao pescado.